Hola, te doy la bienvenida a mi canal NC Hub. En el día de hoy te traigo un tutorial clave si estás pensando en exportar o simplemente querés saber cómo se estructura un precio de venta internacional. Vamos a armar el precio FOB paso a paso para que puedas cotizar correctamente tus envíos. Al final del video te voy a dejar una plantilla para que la puedas descargar y adaptar a tus necesidades. Empezamos. Comenzamos con este tutorial de cómo armar el precio FOB para exportación. Vamos a mencionar primero la relevancia y la definición de FOB. En cuanto a la relevancia, independientemente del significado que como Incoterms tenga el FOB, los usos y costumbres extienden su utilización más allá de las características contractual que tenga este Incoterms. Porque, por un lado, es considerado la base imponible en aduana para exportar, es decir, todos los tributos que graben la exportación se van a calcular sobre él. Por eso es necesario que tenga un cálculo lo más exacto posible. Por otro lado, es una costumbre comercial empezar a hablar de una posible operación partiendo del precio FOB, porque desde allí y sumando todos los costos asociados a una importación se va a llegar al valor final de un bien importado. Por otro lado, también a nivel estadístico, el valor FOB se emplea para los indicadores que miden el volumen de comercio internacional, ya sea para una empresa o un estado. En cuanto a la definición, FOB significa Free on Board, o sea, libre a bordo. Es un Incoterms que indica que el vendedor entrega la mercancía cuando ésta cruza la borda del buque en el puerto de carga convenido. Desde ese momento, el comprador asume los costos y riesgos. ¿Qué implica esto? Que como exportador, uno debe entregar el producto en el puerto de salida con todos los gastos ya cubiertos y listo para embarcar. FOB también es uno de los términos más usados en las operaciones marítimas y sobre todo cuando se trata de importadores experimentados que prefieren gestionar su propio transporte. Para los fines de este tutorial vamos a utilizar el término FOB independientemente del medio de transporte que se trate. En cuanto a la composición del precio FOB, tiene componentes absolutos y variables. En cuanto a los componentes absolutos, son productos y servicios utilizados de forma directa en la elaboración del producto y su exportación. Un ejemplo de componentes absolutos son los costos de la materia prima, los embalajes, la mano de obra, los costos administrativos, financieros. Y los componentes variables son conceptos con valores porcentuales que deben retraerse del FOB y esto se hace a través de una fórmula. Ejemplos de componentes variables son los gastos bancarios, los honorarios del despachante, los derechos de exportación, entre otros. ¿Cómo funcionan estos componentes variables dentro del FOB? Muy fácil. Si es un beneficio se va a restar y si es un costo se va a sumar. Un ejemplo de costo puede ser los derechos de exportación. Un ejemplo de beneficio, los reintegros de exportación. Y aquí me pareció prudente parar y hablar de cuántos tipos de beneficios hay a la exportación. Tenemos tres básicamente. El primero de ellos que vamos a mencionar es el drawback, que consiste en la restitución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que graban la importación para consumo de insumos o materias primas que luego son utilizados en la elaboración de mercaderías que se exportarán. Es un componente fijo, o sea, se conoce el valor. En cuanto al recupero de IVA, que es el segundo beneficio que tenemos acá en el slide, consiste en el recupero del crédito fiscal de IVA pagado por los bienes y servicios adquiridos en el mercado interno que fueron directa o indirectamente afectados a la producción o comercialización de las mercaderías a exportar. Es un componente fijo, o sea, también se conoce el valor. Por último, tenemos los reintegros de exportación, que consisten en la devolución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos internos.
es un componente variable y a diferencia de los dos anteriores, está determinado por la posición arancelaria del producto. Los datos para el armado del precio FOB, según el concepto, va a tener diferentes fuentes. Por ejemplo, en este cuadro que les estoy mostrando, los costos de producción, llámese materias primas importadas o de origen nacional, la mano de obra, el costo del fraccionamiento o el envasado, va a provenir de la administración interna, es decir, de la propia empresa, ya sea de su sector de costo, administración, etc. El costo de exportación, como ven acá, tiene diferentes fuentes. Lo podemos obtener de fuentes externas, por ejemplo, en el caso del flete interno, un transportista con el que trabajemos, el acondicionamiento o embalaje del proveedor, ya sea de pallets o de cajones, o el material que se utilice para acondicionar las mercaderías para su transporte internacional. Los costos de terminal o depósito fiscal lo vamos a encontrar en las plataformas de las terminales portuarias, que generalmente siempre están publicadas. Y para el caso de los depósitos fiscales, seguramente si no los encontramos publicados en sus páginas, vamos a tener que llamarlos para cotizar. En cuanto a la habilitación del servicio aduanero, las tarifas por los servicios del personal de aduana están generalmente publicadas en AFIP o en la OARCA. Otra fuente que nos puede dar esta información es el mismo despachante de aduana. Con respecto al costo del certificado de origen, lo va a proveer la Cámara certificadora, ya sea la Cámara de Exportadores o la Cámara de Comercio. Los costos de administración y finanzas también van a venir de la administración interna de la empresa. Con respecto a los beneficios de la exportación, lo vamos a obtener desde la administración interna o también con la misma posición arancelaria. Uno puede obtener esta información en plataformas gratuitas que generalmente hay en la red que nos proveen de dicha información. La utilidad va a ser suministrada también por el sector comercial. Y en cuanto a los otros costos que van a estar dentro de lo que es la exportación, también puede venir de diferentes fuentes. Puede venir del mismo despachante, del transportista internacional, de la agencia marítima y demás. Una vez que tenemos toda esta información que vemos acá, vamos a estar en condiciones de utilizar la fórmula de cálculo FOB. En esta fórmula del FOB vamos a integrar todos los conceptos que vimos anteriormente de una forma matemática muy, muy simple. Con esta fórmula nos vamos a asegurar que no va a quedar ningún concepto afuera, por pequeño que sea. ¿Hay otras formas de calcular este precio FOB? Sí, las hay y generalmente se utilizan nada más que para el valor export y sumarles el transporte interno, los gastos del despacho, los gastos de terminal. Pero realmente no se justifica porque la fórmula del FOB es muy simple y lo que sí te garantiza es que no vas a dejar nada afuera. Para el cálculo vamos a hacer un paso a paso. Vamos a tener un paso 1 donde vamos a conocer y calcular los costos directos, es decir, los costos absolutos, los costos que conocemos el monto. En el paso número 2 vamos a conocer y calcular los costos variables, o sea, aquellos porcentuales. Y en el paso 3 vamos a aplicar la fórmula matemática del FOB. Vamos a trabajar con un ejercicio práctico para que podamos ver el funcionamiento de estos 3 pasos. Este ejercicio práctico consiste en simular el cálculo de una operación de venta de exportación de 22 cajas de vino en botellas de 750 centímetros cúbicos cada uno, clasificados en la posición arancelaria 220422
Y cada caja va a contener 6 unidades, o sea, 6 botellas. Y el total de cajas va a estar embalado y sunchado en un palet de exportación. Esas van a ser las premisas para nuestro. ¿Te está gustando el contenido de mi video? Te pido que te suscribas a mi canal, le des el like, lo compartas y que me sigas en las otras redes sociales. Para resolver el caso práctico, vamos a utilizar esta plantilla de Excel que, como verán a continuación, es sumamente sencilla y adaptable. Es decir, hay conceptos que pueden quitar o incorporar según las necesidades. Está dividida en 3 pasos de cálculo. Un primer paso donde vamos a trabajar con los costos directos de valor absoluto que conocemos. Un segundo paso donde vamos a trabajar con los valores porcentuales, ya sean los incrementos o las deducciones. Y un tercer paso donde vamos a volcar la información del paso 1 y paso 2 a la fórmula del FOB. Empezamos. En el paso número 1 vamos a tratar de llegar al costo de producción sumando las materias primas importadas a consumo si las hubiese. En este caso no las hay, por eso el valor acá es 0. Las materias primas y materiales para la producción de origen nacional, que en este caso son $650, la mano de obra directa y el fraccionamiento y envasado. Todo esto va a sumar $1.000. De la misma forma, vamos a obtener los costos de exportación. Aquí también se trata de una suma, estos 352 es el resultado de la suma del costo del flete interno, el acondicionamiento o el embalaje, que en este caso sería un pallet, el costo de ingreso a la terminal portuaria o depósito fiscal, la habilitación del servicio aduanero y el certificado de origen. Esto suma $352. Continuando, encontramos a los costos de administración, finanzas y comercialización, que están divididos en administración, $20, comercialización y costos financieros. Esto arroja un valor total de costos de $50. Luego tenemos otros costos de exportación. En este caso pusimos el gasto de agencia, es decir, aquello que le pagamos a la agencia marítima para la emisión de BL, entre otros conceptos, pero van a sumar unos $150. Finalmente vamos a deducirle los beneficios a la exportación de valor absoluto, en este caso el recupero de IVA. Este cálculo de sumas y restas va a arrojarnos un subtotal de costos directos de $1.502. Ahora, en el segundo paso vamos a trabajar con los porcentuales. ¿Y cómo los vamos a trabajar? De esta forma. Acá tenemos los porcentajes y para transformarlos en valores absolutos lo vamos a dividir por 100. ¿Sí? En este caso, los incrementos van a estar dados por los derechos de exportación, que en este caso no paga esta posición arancelaria, las comisiones bancarias que se van a incorporar cuando se cobre la exportación, los honorarios del despachante y la utilidad que pretendemos del el bien. También se va a trabajar deduciendo los beneficios, en este caso el reintegro de exportación, que para esta posición arancelaria es del 7%. Ahora vamos a volcar toda esta información a la fórmula del FOB, ¿sí? En este caso, acá obtuvimos 1.502 de subtotal de costos y un total de 1 menos los incrementos más las deducciones de 0.62. Esta fórmula va a arrojar el precio FOB de 2.422,58. Como verán, esta fórmula es sumamente sencilla. Esta planilla la pueden adaptar a sus necesidades y caso resuelto. Bueno, hasta aquí el caso. Llegamos al fin de este tutorial luego de haber resuelto el caso práctico con las siguientes conclusiones. En cuanto a la importancia del cálculo, tenemos que entender que un error en el cálculo del FOB puede hacernos perder rentabilidad, ya sea por omitir conceptos o incorporar erróneamente conceptos. Por otro lado, el ejercicio del cálculo nos va a dar la oportunidad de detectar puntos de mejora que nos permitan ganar competitividad. En relación a la disponibilidad de la información,
No es secreta, solo hay que indagar exhaustivamente y retomar el ejercicio ante la menor duda que tengamos. Esto nos dará autonomía y agilidad, pues la rapidez con la que vamos a responder a una cotización es indispensable a la hora de ganar clientes en el exterior. Por otro lado, es importante que internamente se trabaje en equipo porque se requerirá información de las diferentes áreas de la empresa. Y por último, es crucial capitalizar el aprendizaje plasmándolo en procedimientos e instructivos de trabajo, ya sea del área del comercio exterior o donde sea que se lleven las funciones de este. Y bueno amigos, esto es todo. Espero que este tutorial les sirva. Como verán, es muy sencillito. Abajo les voy a dejar la plantilla de Excel para que la puedan trabajar a su gusto. Bueno, sin más, me despido. Les mando un gran abrazo y los invito a darle el like a este video, a suscribirse y a seguirme en las redes sociales. Adiós.